Y cuando presentamos así, ahora sí me deja poner el puntero. ¿O no? Sí. Ah, y yo puedo hacer esto. Y ahora sí, bueno, creo que, a ver. Efectivamente solo lo ven los del Meet. Pero eso está perfecto porque los del Meet no pueden ver cuando señalo algo en el pizarrón. Entonces, genial. Va. El día de ayer, para ponerlos un poquito en contexto, con el profesor Claudio comenzaron, o más bien retomaron la parte de el concepto de signo, haciendo referencia a la parte de estructuras que nos permitan generar conceptos o ideas acerca de objetos, en específico palabras, ¿vale? Entonces, el profesor Claudio, para los que llegaron ayer, les preguntó qué es lo que habían estado viendo conmigo. Y yo esperaba que le contestaran que habíamos estado viendo las arquitecturas recurrentes y el STM, porque les hizo la pregunta de que si ya habíamos comenzado a ver la parte del transformador, a lo cual no entendí que le respondieron porque se veía bien lejos, pero espero que le hayan dicho eso para los que entraron, ¿vale? Si no le dijeron eso, pues no pasó nada, yo hablo con él, pero justo aquí es donde van a empezar a sentir que empiezan a hacer sentido muchas cosas de las que hemos visto en el seminario. ¿Vale? Porque aquí vamos a empezar a unir procesado de señales con la parte cognitiva que han estado estudiando con el profesor, con la parte de captura de información, con la parte de modelos que han estado viendo conmigo, ¿vale? Lo que nos interesa ver aquí es al lenguaje como un conjunto de símbolos y dar una pequeña introducción al procesamiento del lenguaje natural, que en la bibliografía lo van a encontrar como NLP, por las siglas Natural Language Processing, que es una rama gigantesca multidisciplinaria que ahorita vamos a estudiar. ¿Sale? Entonces, el lenguaje es una herramienta fundamental para comunicar ideas y expresarnos entre personas. Y además es simbólico. Esto quiere decir que las palabras van a representar conceptos abstractos y pueden tener múltiples interpretaciones según el contexto. Por ejemplo, creo que en alguna clase Claudio les comentaba el ejemplo de banco, cuando yo hablo de banco, o que no me acuerdo si era Claudio o yo, creo que era yo, ¿no? Sí, me refería a banco de dinero, a banco para sentarme. A eso es a lo que me refiero, con que tienen múltiples interpretaciones dependiendo del contexto. Ahora, el procesamiento del lenguaje natural lo voy a poner como PLN o NLP, nunca más lo voy a volver a escribir completo, ¿sale? Va a requerir diversos niveles de conocimiento lingüístico para que yo pueda tener una aproximación sólida a su estudio. Primero, vamos a requerir de las herramientas de la fonética y la fonología que nos van a ayudar a comprender los sonidos del lenguaje. También vamos a hacer uso de la morfología, que es el área que nos ayuda a estudiar la estructura de las palabras y entender sus variaciones. La sintaxis nos va a ayudar a ver cómo se estructuran las palabras en las oraciones. Esto lo pueden recordar mucho porque, por ejemplo, los lenguajes de programación tienen cada uno su propia sintaxis. No se vale, por ejemplo, en Python poner punto y coma, pero en JavaScript si no lo hago, me bota un error el compilador, ¿no? Así como, buenos días, así como los lenguajes de programación tienen su sintaxis, también los idiomas que nosotros hablamos, los que utilizamos para comunicarnos, tienen su propia sintaxis. La semántica es la rama del conocimiento que nos va a ayudar a entender el significado de las palabras y de las frases. La pragmática va a ser aquella que nos sirve para entender el uso del lenguaje en contexto y darle una intención comunicativa. Es decir, este es bien importante para entender el significado de aquellos textos que quiero expresar o comunicar. Y finalmente, la parte del discurso nos va a ayudar a darle coherencia y referencia a fragmentos extensos de texto o de una conversación. Por ejemplo, los agentes conversacionales como Alexa, como Siri, como Cortana,
necesitan reconocer sonidos, que es la parte de fonética, ahí incluiríamos la parte de captura de señales, interpretar las estructuras gramaticales, es decir, entender la sintaxis de lo que yo le comuniqué, entender la intención del usuario, que es la pragmática, y como ya les había dicho en clases anteriores, sobre todo cuando empezábamos a estudiar los agentes inteligentes, necesitan tener un resultado, ¿vale? Necesitan procesar la información y poder tomar decisiones para ejecutar o concluir en alguna respuesta a la solicitud que están recibiendo. Ahora, nuestra labor en este seminario es entender cómo rayos vamos a pasar de esa construcción psicosocial que hemos formado entre humanos, que es el lenguaje, a una interpretación computacional, porque es lo que hemos estado viendo al menos en las ayudantías, cómo voy de la parte psicológica a la parte abstracta, cómo abstraigo el sentido de captura y procesado de señales. Pues bueno, para esto deben tener en cuenta que las computadoras no entienden el lenguaje como los humanos. Si yo a la computadora le escribo, por favor, abre la calculadora, la computadora no entendió nada de lo que le dije. La computadora necesita convertir palabras en representaciones numéricas, en bits al final del día, ceros y unos. Hay varios métodos que se utilizan para realizar este tipo de conversiones, que son hacer secuencias de caracteres, es decir, tomar una frase y convertirla a un vector en el que cada entrada corresponde a una palabra. Más bien, esta última que les comenté son vectores de palabras, como la estrategia Word2Vec o la estrategia Globe. Si nunca las han escuchado, no se preocupen, las vamos a ir viendo poco a poco, por eso esta clase es introductoria. Y bueno, hay unos métodos muy famosos que han tomado mucho impulso en la actualidad, que son los transformadores, como los modelos BERT o GPT, que son la fundación de bueno, no arquitectura, sino de modelos mucho más robustos como ChatGPT o, ¿cómo se llama el de Meta? Llama, ¿sale? Así como OpenAI tiene su modelo GPT, Meta tiene su modelo que se llama Llama, ¿vale? BERT es un modelo de Google. Buenos días, Sandra. Con esto del diagrama de Word2Vec, no se espanten si nunca lo han visto. Vamos a ir paso a pasito después con eso, ¿sale? Ahora, comprender el lenguaje como un sistema de símbolos nos va a permitir el procesado automático de esta información y nos va a abrir la puerta a poder aplicar modelos robustos de, por ejemplo, predicción o clasificación, ¿sale? Cuando les había hablado de redes recurrentes, en específico de la arquitectura LSTM, les había dicho que había varios ejemplos que eran uno a uno, uno a muchos, muchos a uno, o muchos a muchos, y dentro de esas aplicaciones habíamos hablado, por ejemplo, de la traducción de textos. Ese era un caso especial de muchos a muchos, en el que entendíamos al lenguaje dentro de toda esta visión holística y nos permitía generar resultados de valor a través de la aplicación de modelos. ¿Vale? Esa va a ser nuestra, al menos en las ayudantías, nuestra intención, entender cómo funciona la parte técnica del procesado del lenguaje, recordando siempre que lo vamos a hacer a través de un sistema de símbolos. ¿Vale? Es aquí donde empieza a hacer match lo que veían ayer con Claudio y lo que les he estado mencionando en las últimas ayudantías. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? Va, que va. Ahora, el procesamiento del lenguaje natural es un área interdisciplinaria que va a abarcar varias áreas: la informática, la ingeniería, la lingüística, la psicología y las ciencias cognitivas. Esta es un área multidisciplinaria que tiene como enfoque permitir que las máquinas procesen, comprendan y también se puedan comunicar en términos de lenguaje humano. ¿Va? Es decir, esta no es un área que se aproxima a través de un solo enfoque, sino que es multidisciplinaria y por eso a veces suele llegar a ser
tan complicada o tan robusta de estudiar porque requieres conocimientos de múltiples áreas. Entonces, si se acuerdan de las primeras ayudantías, lo que habíamos estado viendo, que de hecho es lo que entregaron su práctica el día de ayer, hemos estado viendo cómo es que se capturan y se procesan señales. Únicamente en el inicio del curso nosotros trabajamos con captura de señales en formato de imagen. Ahora, no es el único tipo de señal que ustedes pueden capturar. Ya habíamos hablado, de hecho, de eso en un cuestionario, ¿se acuerdan? Hay muchos tipos de señales que se pueden percibir, discretizar y binarizar. Pues bueno, piensen, por ejemplo, que el reconocimiento de voz lo va a estudiar el área de la ingeniería electrónica y en telecomunicaciones. Y aquí entran nuestros famosos teoremas, como el teorema de Nyquist-Shannon y algunos otros de los que les voy a hablar el día de hoy para permitirnos esta parte de la teoría de la información. El análisis sintáctico y el análisis semántico se va a trabajar desde la parte informática. La morfología, fonología y la pragmática se van a estudiar desde la lingüística computacional. La psicolingüística va a estudiar la idea de adquirir lenguaje, aprender a utilizarlo. Y la parte sociolingüística nos va a ayudar a analizar cómo es que la sociedad influye en el uso del lenguaje. Incluso esta aproximación se le puede estudiar a través de teoría de grafos. El profesor Claudio y yo dimos un seminario el semestre pasado acerca de análisis de redes sociales con grafos. Justamente hablábamos un poquito de cómo es que se pueden hacer redes de contagio, por ejemplo, para entender cómo es que se dispersa un chisme o alguna información dentro de un grupo de personas, ¿vale? Simplemente como detalle técnico, que sepan que el procesamiento del lenguaje natural se le conoce de varias formas. Por ejemplo, procesamiento del lenguaje del habla, tecnología del lenguaje, lingüística computacional, reconocimiento y síntesis del habla. Nosotros siempre nos vamos a referir a él como procesamiento del lenguaje natural, ¿va? Ahora, ¿cuál es el objetivo del procesamiento del lenguaje natural de la inteligencia artificial? Bueno, pues que las máquinas vayan a realizar tareas que involucren el lenguaje humano. Es decir, permitir la comunicación humano-máquina, mejorar la comunicación entre personas. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan ChatGPT y le dicen mejora mi tarea, ese es un gran uso del procesamiento del lenguaje natural y procesar texto y señales de audio para poder generar resultados, ¿vale? Ahora, ¿hacia dónde queremos llegar? Creo que a César ya le había enseñado esta imagen, a Sandra, a Mario y a los que están en el Meet, no les había hablado de esto. ¿Alguien sabe lo que es esto? Ok, bueno, César sí ya sabía. ¿Los demás? Porque cuando a alguien le hablan de Transformers, piensan en la película de los carritos, ¿no? ¿Alguien ya había visto esta arquitectura? ¿Nadie? Pero estoy seguro de que todos la habían usado. Porque quien levante la mano, quien no ha utilizado ChatGPT. ¿Nadita? ¿Cero? ¿Ningún agente conversacional que te permita generar lenguaje? El traductor, ok. ¿Le has pedido a Siri, a Alexa o algo? ¿No? Va que va. Todos los demás han tenido alguna aproximación el uso de agentes conversacionales. Y lo que tienen que saber es que detrás de esos agentes se encuentra esta arquitectura. Como bien decía César, esta es la arquitectura del Transformer. Los Transformers son la evolución natural de los modelos LSTM. Por eso es que me detuve tanto en las ayudantías a enseñarles cómo funcionaba el proceso del flujo de los datos. Porque si ven con atención esa arquitectura, esta arquitectura se ve 10 veces más terrible que en un LSTM. Cuando les enseñé la LSTM, se asustaron, entraron en pánico porque dijeron, ¿qué diablos es eso? ¿No? ¿Cómo funciona el flujo de los datos? Les expliqué cómo trabajaba con productos, con sumas, con funciones de activación de tangente hiperbólica y sigmoide, que aprendimos que estos eran porcentajes que me permitían olvidar o recordar información y demás. Y pues bueno, llegamos a esta evolución natural. El Transformer va a ser un modelo de inteligencia artificial que se utiliza mucho en el NLP y
está basada su arquitectura en algo que se llama el mecanismo de atención. Eso es lo más importante de esta arquitectura. De hecho, el artículo donde se publica esta información por primera vez está titulado Attention is all you need. La atención es todo lo que necesitas. ¿Vale? Se los voy a compartir para que le puedan echar un vistazo. Esto es a lo que veniste ayer a la clase de Samara. Ayer el profe les preguntaba que qué habían estado viendo conmigo, ¿no? Les decía que si ya habíamos empezado a ver el transformador. A esto es a lo que se refería. ¿Vale? Nada más que si yo les suelto la información así de cómo funciona esto y cómo se usa, los voy a asustar, porque esto tiene todo un contexto por detrás. Entonces es ahorita donde vamos a empezar poco a poco a llegar hasta allá. Tenemos, ayer las conté, me parece que son 16 ayudantías en lo que resta del semestre, esperando que no haya ningún paro. Entonces, en estas 16 clases que nos quedan, pues la intención es llegar a explicar y aplicar estos modelos, ¿vale? Les voy a enseñar, espero que me dé tiempo a conectarse a ciertas APIs como la de Hugging Face para bajar modelos y poder hacer aplicaciones en Python con esto. ¿Cuáles aplicaciones son las que tengo intencionadas? Dos. Una, análisis de sentimiento, y la otra, a lo mejor clasificación. Bueno, el análisis de sentimiento es clasificación y algún otro proyecto interesante que pueda surgir de ahí, ¿vale? Ya si se portan muy bien y nos da mucho tiempo, les puedo llegar incluso a descargar DeepSeek y que lo corran en local en sus computadoras. ¿Saben lo que es DeepSeek? Bueno, ubican a ChatGPT. ChatGPT, según esto, es el modelo punta de lanza del mercado, ¿cierto? El más robusto con su modelo 4O. Sin embargo, hay una empresa china, DeepSeek, que cuando nosotros empezamos el seminario, creo que la segunda o tercera clase, lanzó de forma gratuita, de forma open source, un modelo igual de robusto que ChatGPT. Mientras ChatGPT, su suscripción cuesta $100, me parece que mensuales, DeepSeek es gratuito. ¿Sale? Entonces, esos modelos se pueden descargar para correrlo. Cuando ustedes le preguntan cosas a ChatGPT, siempre están corriendo en los servidores de OpenAI. Cuando ustedes corren DeepSeek, lo pueden correr en su computadora sin tenerle que pasar su información a nadie. Si nos da tiempo, les puedo enseñar cómo se hace eso. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona un transformador? Bueno, aquí no vamos a hablar la profundidad de esto, ¿eh? Les voy a dar nada más una introducción para que sepan a qué queremos llegar, pero hasta ahí porque esto toma rato estudiarlo. Imaginemos que un transformer es un grupo de personas que están leyendo un texto. En lugar de leer palabra por palabra, en orden, como lo hacían, por ejemplo, ¿qué arquitectura es? Las recurrentes, como las LSTMs, muy bien. Lo que vamos a hacer con los transformadores es que vamos a permitirle mirar cualquier palabra del texto al mismo tiempo. Es decir, estamos abriendo las puertas a la paralelización. Eso es algo que ninguno de ustedes me preguntó si se podía hacer cuando trabajábamos con LSTMs. Si se podía paralelizar el proceso. Los transformadores son una de las ventajas que tienen. Si lo pensamos como un grupo de personas leyendo un texto, los transformadores podrían ver cualquier palabra del texto al mismo tiempo. ¿Sale? Vamos a tener 4 puntos clave de los transformadores, que son el mecanismo de atención. A ver, déjenme. El mecanismo de atención es este de aquí. Ahorita se los enseño ahí en el Meet. Este de aquí es el mecanismo de atención, ¿sale? Bueno, aquí también viene otra cabeza de atención. Son 2 capas. Déjenme abrir el Meet porque creo que ustedes no vieron. Ahí está. Este de aquí y esta de aquí van a ser las capas de atención. Incluso aquí hay una tercera capa de atención, que es esta de acá, para los que están en el salón. ¿Sale? El otro punto importante de los transformadores va a ser la codificación posicional. La codificación posicional se utiliza ya que, debido a que el transformador no procesa palabras en orden, sino que las ve todas al mismo tiempo en todas partes, como la serie, se le da información de la posición de cada palabra. Esa capa, para los que están en el Meet, se las enseño, es esta de aquí, el Positional Encoding, que también se encuentra acá.
para los que están en el salón, son estas dos de aquí. ¿Sale? Esta y esta son las capas de posicionamiento codificado, ¿vale? También tenemos capas feed forward, así como en las LSTMs empujábamos hacia adelante la información con feed forward, aquí las vamos a tener, que para los que están en el Meet son estas, que están de color azul, para los que están en el salón, es esta de aquí y es esta de acá, ¿sale? No les estoy explicando el flujo de la información, simplemente les estoy explicando las capas que un transformador tiene, ¿va? Y finalmente tenemos capas o más bien multicabezas de atención. En lugar de solo tener una atención, se van a utilizar varias capas para diferentes aspectos del significado. Los que están en Meet, la capa de atención está, esta y esta, ¿vale? Como ya se las había enseñado aquí también en el salón, son estas capas de acá. Se llaman multicapas porque tienen varias, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un transformador frente a un LSTM? Bueno, los transformadores pueden procesar todas las palabras al mismo tiempo, ¿vale? Mientras que un LSTM procesa las palabras en orden, en forma de secuencia, que es lo que caracteriza a una red recurrente, ¿no? Además, los transformadores capturan relaciones a larga distancia muy bien y dirán, bueno, pero eso también lo hacía un LSTM, ¿no? De hecho, tenía un estado de la celda que traía la información desde muy, muy lejano, ¿no? Pero se imaginan tener 8 millones de procesos o de ciclos en la LSTM. ¿Ustedes creen que después de 8 millones de multiplicaciones en la capa de olvido se va a acordar muy bien del primer proceso? Va a tener un problema, ¿están de acuerdo? Entonces, eso es algo que solventan los transformadores. Además, los transformadores pueden ser entrenados en paralelo, es decir, más rápido, mientras que, como lo vimos, por ejemplo, la clase pasada, cuando yo entrenaba una red recurrente, esta tardaba un montón, ¿cierto? Aunque lo hacía por batches, que les había explicado que esa es una técnica para optimizar el proceso computacional, se tardaba un rato. Y finalmente, los transformadores son base de modelos más avanzados como GPT o como BERT, mientras que los LSTM ya se quedaron obsoletos en muchas áreas del NLP. ¿De acuerdo? Esta es la evolución natural de las arquitecturas que hemos estado estudiando. Si llegaron a ver los videos que les subí junto con el material, veían que brincaba de red recurrente a red LSTM a transformador. Por ahí nos pasamos una estructura que se llama GRU, pero bueno, si no, no me da tiempo de explicarles todo el material que tengo intencionado, ¿vale? ¿Preguntas hasta acá? Aquí en el Meet, en el salón, ¿algo que quieren comentar? ¿Todo clarísimo? Dime. Va, que va. La clase del día de hoy no es demasiado técnica, más bien me interesa darles un panorama general sobre cómo es que se ha ido desarrollando la historia del procesamiento del lenguaje natural, porque dirán, "Ay, pues parece muy fácil que a alguien de la noche a la mañana se le ocurra esto, ¿no?" Yo creo que no, ¿están de acuerdo? Está tomado muchos años, pero últimamente ha tomado mucho auge debido a esa arquitectura que les acabo de enseñar. Con esa arquitectura se han logrado cosas que jamás nunca en la vida se había podido crear. Que GPT no es nuevo, ¿sale? Que de post pandemia para acá se haya vuelto famoso es otra cosa. Pero cuando yo tomé clase, por ejemplo, con Claudio, ya hace varios años, Claudio apenas nos enseñaba, por ejemplo, la novedad de GPT-3, que permitía generar textos en cierto estilo. Ustedes le pedían a GPT-3, por ejemplo, que escribiera un poema al estilo de Borges, lo podía generar. Eso era antes imposible de pensar que una computadora lo hiciera, ¿vale? Entonces, el procesamiento del lenguaje y del habla ha sido tratado históricamente de formas muy diferentes, dependiendo de la perspectiva desde la que se estudiara. La informática, la ingeniería, la lingüística, la psicología, las ciencias cognitivas. Dime, Mario. Ah, mira, espera. Uy, dame un segundo.
Vamos a sacar el microfonito porque tus compañeros en el Meet no te oyen. Sí. Ya. Bueno, ahorita que dijiste de Borges, yo creo que es difícil como que a una inteligencia artificial te dé un cuento como el de Borges, ¿no? Porque Completo, tal vez es sí. muy complicado, ¿no? Exactamente. Además, algo bien importante que tocas ahí, Mario, es que las inteligencias artificiales parece que generan conocimiento nuevo, porque incluso se llaman generativas. GPT es por algo la G es por algo de generativo, ¿vale? Ya luego les enseño qué significan las siglas, porque si no me voy a desviar por ahí. Pero realmente no generan conocimiento nuevo, lo único que saben es repetir y sacar salidas más probables. De ahí el discurso, el debate, eh, que se asocia mucho con el artículo que les dejé leer hace un rato, de hasta qué punto la inteligencia artificial está tomando el papel como de cognición humana, ¿sale? Si yo le pido que genere un texto, que me cuente, no sé, la historia de un gatito al estilo de Borges, lo va a hacer, pero va a copiar ideas, las más probables que calcule la arquitectura, para poder generar ese código. Entonces aquí entra el debate, ¿realmente se lo está inventando desde cero o nada más es un copia y pega? ¿Conocen a Noam Chomsky? De hecho, vamos a hablar de él ahorita. Noam Chomsky es un referente en el área de la lingüística. Noam Chomsky dice que es una aberración, una abominación el uso de este tipo de modelos porque ya no están generando ideas nuevas. Lo único que están haciendo es reciclar el conocimiento, ¿vale? De hecho, de ahí surgen algunos problemas que tienen estas arquitecturas, porque, por ejemplo, ustedes tratan de meterle a ChatGPT la hipótesis de Riemann y díganle que la demuestre, a ver si puede. No va a poder. ¿Por qué? Simplemente porque no está entrenado con la demostración. ¿Cómo va? La idea o el objetivo final, acuérdense de los sistemas inteligentes que estudiamos al inicio del semestre, es que puedan generar ese conocimiento nuevo, pero todavía estamos limitados, por eso estamos tratando de avanzar para allá. ¿Vamos por buen camino? Sí, porque estas arquitecturas ya pueden medianamente generar cosas que no existían con copias y pegas de otras cosas, pero todavía nos falta un largo camino por recorrer. ¿Vale? Dime, Mario, César, perdón, ¿le pasas el micrófono a Mario, por favor? Y ya ves que también hay generadores de imágenes. Ajá. ¿Esos trabajan igual o...? Sí, todo con transformadores. ¿Vale? Obviamente, son modelos medianamente modificados, seguramente por ahí traigan capas convolucionales o modelos adversarios. Esos no los he estudiado en particular, pero todos estos modelos generativos están basados en el transformador. Okay. La T es de transformador. Magna. ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios, Sandra? ¿Todo bien? Va, que va. Entonces, hoy en día vamos a concebir el procesamiento del lenguaje natural como un área que abarca varios campos y diversos, pero que están superpuestos, ¿sale? No es como que sean aislados, sino lo que estamos haciendo es que los estamos estudiando de manera conjunta. La historia del procesamiento del lenguaje natural se va a poder dividir en varias etapas, desde que aparecen las bases o los paradigmas fundacionales, por ahí de 1940, hasta los tiempos más modernos, como hoy en día, que tienen aplicaciones mucho más robustas que cuando surgieron los modelos, ¿vale? Así de manera general, para que tengan un panorama, de 1940 a 1950 se desarrollan paradigmas fundacionales que utilizan, por ejemplo, recursos como la teoría de la información. ¿De quién? Exactamente, de Shannon. Espero que después de este seminario se hagan fans número uno de Claude Shannon, porque ese señor tiene cosas y aportaciones súper potentes que se utilizan en todo este tipo de herramientas, ¿vale? También, por ejemplo, los paradigmas fundacionales utilizan los autómatas de Turing. Ahorita vamos a discutir un poquito de eso, ¿sale? Después, por ahí de 1957 a 1970, se cambia el paradigma a un paradigma simbólico y también estocástico. ¿Sale? Es aquí cuando empiezan a voltear a ver a las palabras.
De 1970 a 1983 se abren otros 4 paradigmas de investigación. Por ahí me parece que empieza a entrar Noam Chomsky con sus ideas. De 1983 a 1993 se vuelve a revivir la idea del empirismo y los modelos de estados finitos. Ahorita vamos a ver también qué es eso. Del 94 al 99 se unen diferentes vertientes, se dan cuenta que se pueden juntar distintos paradigmas para atacar al problema del lenguaje, y del 2000 en adelante, pues bueno, es el auge del deep learning y los modelos de deep learning para poder atacar a los problemas del lenguaje. ¿Ok? Entonces, el principio del procesamiento del lenguaje natural data del periodo justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tienen origen los ordenadores. En este periodo, de 1940 a 1950, se trabaja intensamente en 2 paradigmas, a los que se les conoce, como paradigmas fundacionales, que son los autómatas y los modelos probabilísticos de teoría de la información. ¿Alguien sabe qué es un autómata? Creo que teníamos un computólogo en la clase. ¿No? ¿Nadie sabe qué es un autómata? Ahí en el Meet. Exactamente. De hecho, hay una clase aquí que hay un profe que se llama César Cruz. Ajá, a mí César me dio teoría de gráficas y juegos. Y César también daba autómatas y lenguajes formales, pero creo que eso solo se les dan a computólogos. Y los matemáticos la pueden meter como optativa. Pero bueno, a todo esto, ¿saben lo que es un autómata? ¿No? Son máquinas abstractas cuyo problema principal es resolver tareas con cálculos consecutivos. Es una definición así súper fea, pero no me voy a ponerles a dar aquí clase de autómatas y lenguajes, ¿sale? Los autómatas son dispositivos informáticos que siguen secuencias predeterminadas de operaciones de forma automática. Por eso se llaman autómatas, ¿sale? Entonces, los autómatas surgen en la década de 1950 a partir de un estudio muy famoso de Alan Turing que se llama los números computables. Con una aplicación no lo voy a intentar pronunciar, pero es una palabra alemana rara, ¿sale? Busquen los números computables Alan Turing y ya les sale, ¿vale? A este tratado se le considera como la base de la informática moderna. En este trabajo, Turing condujo primero a un modelo simplificado de una neurona como elemento de computación que se puede describir en términos de la lógica proposicional y luego a la definición de autómatas finitos y expresiones regulares. ¿Vale? De manera independiente, Claude Shannon aplicó algo que se llaman las cadenas de Markov, que al menos el nombre si le suena, que tiene que ver con procesos estocásticos, discretos en los que las probabilidades de ocurrencia de un evento dependen solamente del evento inmediato anterior, ¿vale? A los autómatas, Claude Shannon aplica estas cadenas de Markov a los autómatas para el lenguaje, ¿sale? Aprovechando las ideas del trabajo de Claude Shannon, Noam Chomsky fue el primero en considerar las máquinas de estados finitos como una forma de caracterizar una gramática y define el lenguaje de estados finitos como un lenguaje generado por una gramática de estados finitos. Aquí es donde ya empieza a entrar mucho la idea de símbolo que ayer les decía Claudio, ¿vale? Van a estar viendo cómo empezamos a chocar mucho en conceptos, en ideas, porque justamente lo que les está dando Claudio es el fundamento psicosocial para entender la aproximación técnica de todos estos estudios, ¿vale? Estos primeros modelos van a llevar déjenme ver, si es la siguiente slide. Sí, este es el de los autómatas y el de la teoría de la información. Esto es un autómata, por si nunca lo habían... Bueno, este es un ejemplo de un autómata, por si nunca lo habían visto, ¿sale? Una máquina que tiene estados, que tiene cálculos,
y que dependiendo del resultado del cálculo, esta se puede detener en cierto momento. ¿Vale? No vamos a entrar mucho a detalle porque igual es una rama monstruosa a estudiar. Podría llevar todo el semestre explicándoles autómatas. ¿Vale? Estos primeros modelos van a llevar a la aparición de la teoría del lenguaje formal, que utiliza álgebra y teoría de conjuntos para definir lenguajes formales. Para quien llevó lógica, se debe estar acordando mucho de sus clases. ¿Sí? ¿Han llevado lógica? ¿No? ¿Todavía da Barbachano clases en la facultad? ¿Barbachano? ¿O ya no lo conocieron? ¿Todavía da clases? Si tienen la oportunidad de tomar clases con Barbachano, no las desaprovechen, ¿sale? Es buenísimo. Jamás nunca en todos los cursos que he llevado he tenido una aproximación a conjuntos o a lógica como él y sus ayudantes la dan, ¿vale? Entonces, la teoría del lenguaje formal lo que utiliza es el álgebra y la teoría de conjuntos para definir los lenguajes formales como secuencias de símbolos. Esta teoría va a incluir algo que se llaman gramáticas libres de contexto. Estas gramáticas libres de contexto es un concepto que Noam Chomsky define en 1956 para lenguas naturales, pero que también se descubre de forma independiente por dos investigadores de apellido Backus y Naur en una descripción de un lenguaje de programación que se llama Algol. ¿Vale? Para quienes sean computólogos, estoy seguro que hay un computólogo en la clase, le debe estar sonando, ¿vale? Entonces, fíjense que es bien curioso cómo un lingüista llega a los mismos resultados o conclusiones que dos programadores, o dos computólogos, mejor dicho, ¿no? Ahora, desde la perspectiva de la teoría de la información, este es el segundo paradigma fundamental o fundacional del periodo que estamos abordando. Este paradigma fue el desarrollo de algoritmos probabilísticos para procesar lenguaje y habla. Esta idea proviene de otra de las grandes contribuciones de Claude Shannon, que se llama el teorema de codificación de canal. Este teorema pertenece a la rama de teoría de la información y básicamente lo que enuncia es que es posible el transmitir y decodificar lenguaje a través de un canal de comunicación con ruido. Lo que aprendimos de filtrado de imágenes, no nada más es para imágenes. También se puede hacer pues, con señales sonoras, ¿sale? Que de hecho al final del día era la intención de lo que estábamos discutiendo cuando hablábamos de proceso de limpieza, ¿no? ¿Dudas con esto? Por ahí vi que alguien sí hizo un equipo hizo el ejercicio extra y sí calcularon los peak signal to noise. ¿Alguien más intentó o investigó? Va, perfecto. Sí, vi que no leí los nombres, pero vi que alguien sí lo hizo. Entonces eso estuvo bastante interesante. Si nos da tiempecito, de rápido lo llegamos a ver para que vean cómo se hace, ¿sale? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Los veo muy callados. Sí, yo les dije que estaba tranquilo, ¿no? Ya me manché con ustedes con las arquitecturas y la práctica, ya tocaba algo de espacio, ¿no? Va que va. Entonces, acuérdense de lo que dice el teorema de la codificación de canal, que se puede transmitir y decodificar lenguaje a través de canales con ruido. ¿Va? Este es otro de los teoremones de Claude Shannon. Sí, porque acuérdate que la caracterización que le dábamos al ruido era estocástico. ¿Sale? Estocástico y aditivo, que eran dos principios con el que lo estudiábamos, ¿cierto? Justamente por eso es teoría de la información, nada más que aquí en ciencias creo que no tenemos ninguna materia de esas, creo que esas se dan en ingeniería, en telecomunicaciones. Ok, eso estaría interesante de ver, porque no me tocó a mí. Si tienen la oportunidad, igual métanse, ya vieron todo lo poderoso que se puede sacar de ahí, ¿cierto? Va, Shannon tomó prestado el concepto de entropía de la termodinámica como una forma de medir la capacidad de información de un canal o el contenido de información de un idioma. Realizó una primera medida de la entropía del inglés utilizando técnicas probabilísticas. ¿Sale? También durante este periodo inicial se desarrolló algo que se llama el espectrógrafo de sonido y se realizó investigaciones en fonética instrumental. Esto sienta las bases de la rama del reconocimiento de la voz.
Entonces, fíjense, todo lo que utilizamos hoy en día como Alexa, Siri y demás, no es nuevo, desde hace más de 80 años. Bueno, sí, de 80, ¿no? De más de 80. Estamos en el 25. ¿Dudas con eso? La primera máquina que fue capaz de realizar reconocimiento de voz a principios de los años 50 es cuando aparece en 1952 en los famosos Bell Labs, que es donde este señor y creo que se llamaba Harry, ¿no? Harry Nyquist. Harry o Henry, ya no me acuerdo. Que eran los laboratorios donde trabajaban ellos. ¿Se acuerdan? Cuando les hablé del teorema de Nyquist-Shannon. ¿No? Bueno, los Bell Labs eran unos laboratorios impresionantes donde trabajaba Claude Shannon, ¿vale? En 1952, estos laboratorios construyen un sistema estadístico que se basa en la correlación, que podía reconocer de un 97 a un 99% de cualquiera de los 10 primeros números a partir de unos patrones de sonido grabados. Dirán, pues, qué aburrido, ¿no? A 10 números. Yo puedo hacer un modelo en Python con eso, ¿no? Sí, pero recuérdense de qué época estamos hablando, ¿cierto? Crearon un modelo que podía reconocerlo a través de sonido, no de palabras, sino de palabras escritas, sino de sonido, los primeros 10 números, con una precisión del 97 al 99%. Y el sistema podía reconocer exactamente. Pero estamos hablando de 1952, es decir, cuando las computadoras apenas empezaban. Todavía eran tarjetas, bueno, no estoy seguro si en esa época todavía eran tarjetas perforadas, pero seguramente era durante el desarrollo de los transistores, ¿no? ¿Dudas con esto? Exacto, muchas de las cosas que hoy en día utilizamos no tienen nada de nuevas. Son herramientas que se descubrieron hace mucho y hoy en día se están potenciando con el poder de cómputo que tenemos. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? Va. Yo creo que todavía nos da tiempo de ver el paradigma simbólico y estocástico. Lo dejamos aquí y la próxima clase les continúo hablando de los otros dos paradigmas que nos faltan, ¿vale? A fines de la década de 1950 y comienzos de la década del 60, el procesamiento del lenguaje se divide en dos ramas. El paradigma simbólico, que lo que busca es hacer uso de la teoría del lenguaje y sistemas de comprensión del lenguaje, y el paradigma estocástico, que hace uso de sistemas bayesianos. Ahora, en el paradigma simbólico, tenemos dos líneas de investigación, la teoría del lenguaje formal y la inteligencia artificial. La teoría del lenguaje formal, se basa en el trabajo que realizaron Noam Chomsky y colaboradores en la teoría del lenguaje formal y la sintaxis generativa. Además, se basa también en el trabajo de muchos lingüistas e informáticos que estudiaban algoritmos de análisis que se llaman algoritmos top-down y bottom-up. Luego, a través también se hace estudio de esto a través de la programación dinámica. Uno de los primeros sistemas de análisis fue un sistema que se le conoce como TDAP, que sus siglas corresponden a Transformation and Discourse Analysis Project, que implementa Celis Harrig entre 1958 y 1959 en Estados Unidos. Este no es Celis Harrig, este es Noam Chomsky, por si no lo conocían. Nada más que ahí Noam Chomsky estaba en su prime, ayer era joven. Noam Chomsky hoy en día ya es una persona longeva y paradójicamente Noam Chomsky pierde la capacidad del habla. Noam Chomsky ya no puede hablar muy bien debido a una enfermedad que tiene. Entonces, pensar que un lingüista que transforma la idea y la comprensión del lenguaje, que haya perdido su herramienta de trabajo, ¿no? La segunda línea de investigación, es decir, la estocástica. Este es el paradigma simbólico, ahí está el TDAP. Ahora sí, la segunda línea de investigación, es decir, la estocástica, la del paradigma simbólico, fue el nuevo campo de la inteligencia artificial. Por ahí de 1956,
4 investigadores que se llamaban John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y nuestro famosísimo Claude Shannon, congregaron durante 2 meses a un grupo de investigadores para realizar un simposio sobre lo que decidieron llamar la inteligencia artificial. Aunque el ámbito de la inteligencia artificial incluía una minoría de investigadores que se centraban en algoritmos estocásticos y estadísticos, como por ejemplo los modelos probabilísticos, las redes neuronales que nosotros hemos estado estudiando, este nuevo campo se enfoca básicamente en el razonamiento y en la lógica, representados por el trabajo de Newell y Simon en los programas de ordenador que se llaman Logic Theorist y General Problem Solver, ¿vale? Básicamente eran algoritmos cuya intención era resolver a través de ciertas aproximaciones problemas que uno les pudiera transmitir. Llámese heurística, llámese modelos de profundidad, etcétera. En los principios de la inteligencia artificial fue cuando se construyen los primeros sistemas de comprensión del lenguaje natural. Estos sistemas estaban diseñados para trabajar en un solo dominio concreto y basaban sus funciones en la búsqueda de patrones y heurísticas de palabras clave para realizar razonamientos y búsqueda de respuestas. Al final de la década de los 60 se desarrollan algunos sistemas lógicos un poco más formales. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Va. Con respecto al paradigma estocástico, por eso les estaba dice y dice, porque creí que lo había puesto primero, se desarrolla principalmente por parte de los investigadores de los departamentos de estadística y de ingeniería electrónica. A finales de 1950 se comienza a aplicar el modelo bayesiano al problema de reconocer de forma óptica caracteres. Como en algún momento les llegué a mencionar muy sutilmente los problemas que resuelven las redes convolucionales. ¿Recuerdan? Por ejemplo, hubo 2 investigadores, Browning y Bledsoe, que construyen un sistema bayesiano que permite reconocer texto, que calculaba la probabilidad de una secuencia de letras dadas, las palabras de un diccionario, ¿vale? Entonces empiezan a meter toda esta idea de probabilidad, de estadística, de procesos estocásticos al análisis del lenguaje. En la década de los 60 también aparecen los primeros modelos psicológicos para procesar lenguaje que se basan en gramáticas transformacionales y los primeros corpus disponibles online. ¿Saben lo que es un corpus? Así como para los analistas de datos, su dataset es como una tabla de números. Para los lingüistas o la gente que se dedica al procesamiento del lenguaje natural, su dataset es un conjunto de textos. ¿Vale? Un corpus, entonces, es una colección de textos. ¿Vale? Estos primeros corpus se empiezan a generar al final de la década de los 60. Por ejemplo, hay un corpus que es muy famoso, que se le llama el Brown Corpus, que es un conjunto de información de inglés americano desarrollado por la Universidad Brown. Y este contenía una colección de 1 millón de palabras que se extrajeron de 500 textos de diferentes géneros, periódicos, novelas, no ficción, textos académicos, entre otros. Esta es una de las aproximaciones más primitivas que tenemos al NLP, pero que hoy en día yo les puedo decir por experiencia profesional que se sigue utilizando. Generas un corpus y de ahí puedes hacer ciertos análisis. ¿Cuáles creen que serían las limitantes de generar un corpus para estudiar el lenguaje? Que está muy grande. ¿Tú crees que con 500 palabras o 500 frases o 500 libros, como le quieras llamar, puedo comprender el uso del idioma inglés? Se queda corto. Es al revés de lo que propones. En vez de quedar grande, queda corto. Porque me estoy basando en un conjunto muy pequeño de información. ¿Están de acuerdo? Entonces, si ya los dejé picados con la historia del procesamiento del lenguaje natural, sintonicen misma hora, mismo canal, día viernes, para que les pueda contar los últimos 2 paradigmas y podamos continuar poco a poquito con los fundamentos técnicos que les tengo que hablar, que es la tokenización, la normalización, la lematización, el etiquetado morfosintáctico, etcétera, 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 para ya ahora sí soltarles un transformador. ¿Va? ¿Preguntas, quejas, sugerencias, comentarios, aclaraciones?
¿Todo bien? ¿Sí? Va que va. Si no tienen más dudas o preguntas, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco su asistencia. Tengan un excelente día. Ah, que por cierto, spoiler, les voy a dejar otro texto a leer, ¿vale? De ese ya me manché con ustedes, ya es nada más leer. ¿Vale? Voy a confiar en ustedes en que sí lo lean. Las prácticas de lectura que las de Python, va que va. Que tengan un buen día, chicos, ahí en el Meet, cuídense.